¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar esta tercera sesión de la jornada de actualización jurídica. Para tal efecto, me es grato presentarles al maestro Humberto Pineda Acevedo. Él es oriundo de Iguala de la Independencia, Guerrero, abogado y maestro en Derecho Constitucional por la Escuela Libre de Derecho. Tiene estudios de especialidad de justicia constitucional en el Departamento de Derecho de la Universidad de Pisa y diversos diplomados en el Colegio de México. Desde el 1 de junio de 2014 a la fecha trabaja en la Escuela Libre de Derecho, desempeñando el cargo de director de la Biblioteca Felipe Tena Ramírez, adscrito a la Secretaría Académica. Ha sido profesor titular en la Escuela Libre de Derecho de la materia de Historia General del Derecho y en el Instituto de la Judicatura Federal en la materia de Derecho Administrativo. Actualmente es profesor del posgrado de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Latina de América. En su labor académica cuenta con publicaciones que versan fundamentalmente en la materia de Historia Constitucional. Y en esta tarde compartirá con nosotros la ponencia denominada Gobiernos de Coalición y Revocación de Mandato, la democracia en el Poder Ejecutivo Federal en México. Adelante, Humberto. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Le agradezco mucho la invitación, le agradezco mucho sobre todo el espacio para la reflexión y el debate y pues principalmente en estos eventos que son de suma importancia para actualizarnos en la materia jurídica y en los diversos ramos y en los diversos aristas en las que cada uno de ustedes se pueda dedicar. Pues efectivamente, el día de hoy me gustaría hablar un poco acerca de dos temas muy importantes, sobre todo gobierno de coalición y revocación del mandato. Recordemos que son reformas constitucionales recientes. El gobierno de coalición, si bien es cierto, se introduce en aquella reforma política, ustedes recordarán, en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, durante el 10 de febrero de 2014, aquella reforma que tuvo varios cambios políticos importantes en nuestra Constitución y principalmente que de alguna manera se ha inclinado o de alguna forma estas propuestas legislativas que existieron se inclinaron hacia el sentido de tener, ya sea desde la sede, desde el PRI, desde el PAN, para democratizar ciertas instituciones políticas dentro de la Constitución. ¿Cuál es la reflexión en torno a esto antes de abarcar los distintos procedimientos que existen? Pues bueno, nuestra tradición constitucional, ustedes recordarán que es de alguna forma una recepción de la Europa continental y de alguna manera con nuestras aristas y con nuestras impresiones muy bien identificadas dentro de un gobierno del sistema presidencial. Como ustedes bien saben, en la materia de derecho constitucional, en cierto sentido, atendiendo de manera fundamental a la lectura de Jorge Carpizo, de don Daniel Cosío Villegas, por ejemplo, en donde recordemos que el presidencialismo en el siglo XX en nuestro país era o tenía características, detalles de un sistema hegemónico central, fuerte, arraigado, de característica vertical, tal como lo diría o lo describiría don Daniel Cosío Villegas, como una monarquía transversal hereditaria de carácter sexenal, es decir, como diría también Giovanni Sartori, existía una democracia en México, pero si bien es cierto que existían los canales de las elecciones, etcétera, se cambiaba de presidente cada 6 años, pero un partido político era el que dominaba la esfera pública y dominaba el gobierno en cierto sentido. Y sobre todo, una vez designado el presidente
a través de este partido político, pues propiamente, si bien es cierto que la persona cambia o cambiaba, de cierta forma era el gobierno de un solo partido hegemónico. Esta situación o este contexto o esta evolución se entiende en México precisamente porque nuestro estado, nuestro país, ha sido un gobierno de hombre, un gobierno de caudillo, un gobierno de líder político, más que un gobierno institucional. Eso nos tiene que quedar clarísimo desde una perspectiva histórica política. Y por ello, de alguna forma, México ha tenido esta transición paulatina, aún no se ha acabado, a partir de la década de los 90, fundamentalmente, de los inicios de los 2000, en donde hemos transitado hacia una vía democrática de pasar de ese gobierno unilateral, ese gobierno voluntarista, por decirlo de alguna forma, hacia un gobierno institucional, es decir, en donde propiamente las instituciones que estén plasmadas o que estén establecidas en una constitución realmente funcionen, que eso es lo más importante. ¿Y cómo se ha hecho esta evolución? Pues ustedes sabrán o ustedes lo han presenciado a lo largo de estos años a través de ciertas reformas constitucionales importantes, principalmente la autonomía de ciertos organismos constitucionales, fundamentalmente las reformas electorales y de alguna manera también la caída hegemónica del Partido Revolucionario Institucional a través de ciertas lecturas políticas muy puntuales, sobre todo a finales de la década de los 80 y en principios de la década de los 90 del siglo pasado, en donde el partido sufrió un desgaste natural y no existió de alguna manera un grupo o alguna persona, no sé, tal vez prudente, que pudiera sacar adelante esa tarea política de revivir el partido. Por lo tanto, se opta por una vía institucional o se ha optado por esa vía constitucional. Ahora bien, para no perder de vista de alguna manera el derecho comparado o el punto de vista del derecho internacional, debemos atender a otras experiencias políticas de gobierno para poder comprender estos dos temas. Principalmente hacia Europa tenemos que mirar, recordemos que en cierto, digamos, en cierto tipo, su tipo de constitución, su tipo de gobierno, a partir después de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en un parlamentarismo, es decir, tiene una tradición parlamentaria, fundamentalmente, y de alguna manera se cree en la vieja tradición que el parlamentarismo es la manera de gobierno democrática más equilibrada para sacar el país o el estado determinado adelante. Entonces, las figuras que se han ido introduciendo en nuestra Constitución y ya refiriéndonos, enfocándonos principalmente a gobierno de coalición y revocación de mandato, tienen tintes parlamentarios. Y aquí viene también, de alguna manera, la lectura política de ustedes, porque recordemos que de alguna forma la Constitución también es política. Eso es indudable. De alguna manera se atiende a ciertos esquemas o a ciertos formatos políticos. Por ello, de alguna manera, el parlamentarismo en Europa, ¿a quién podemos citar de ejemplo? Pues principalmente al sistema Westminster o al sistema del Reino Unido, al sistema británico, en donde recordarán ustedes que para distinguir, o de alguna forma citando a Juan Linz, para distinguir entre gobiernos parlamentarios o presidencialistas hay ciertas diferencias importantes y a veces por error
o por equivocación siempre confundimos estas diferencias con que, pues bueno, porque en el parlamentarismo hay un parlamento fuerte, o porque en el presidencialismo hay un presidente, o hay un gobierno fuerte de un presidente. No necesariamente esas son las diferencias, sino al contrario, podemos encontrar en torno a la maquinaria o al mecanismo constitucional que se diseñe o se pueda instruir, ¿a raíz de qué? De que, por ejemplo, en el gobierno presidencial podemos encontrar que la figura, tanto jefe de gobierno como jefe de Estado, se identifica en una sola persona, es decir, el presidente. En cambio, en el sistema, por ejemplo, el sistema Westminster, el parlamentario clásico, podemos notar la división clásica de jefe de gobierno y jefe de Estado en dos personas. Por ejemplo, el jefe de gobierno es el primer ministro y el jefe de Estado es la monarca, en este caso, la reina. ¿Por qué hacer esa distinción? Bueno, no vamos a hablar aquí mucho de historia constitucional, sino nos llevaríamos bastante tiempo de ello, pero lo más importante que podemos, o al menos que puedo señalar, es por el motivo de que la historia inglesa o la historia británica constitucional conlleva a, de alguna forma, hacer este diseño más democrático a partir del siglo XVII, a través de ciertas limitaciones y ciertas sujeciones que se hicieron a la corona para que la corona se sujetara al parlamento. Y por ello, de alguna manera, la figura del primer ministro es el que, en palabras de Walter Bagehot, es el que principalmente o de manera efectiva ejerce la maquinaria constitucional para ser de tal cual el jefe de gobierno. Entonces, de alguna manera por ahí podemos visualizar un par de diferencias. Otra diferencia importante es en cuanto al gobierno o a la conformación del gobierno, lo que podemos conocer como un tipo de legitimidad. La legitimidad de acceso, ¿qué significa esto? Pues de alguna forma el presidente, ¿cómo accede al poder en los sistemas presidencialistas? Pues bueno, recordemos que en nuestra tradición, pues evidentemente actual, el presidente tiene una legitimación directa democrática, es decir, la ciudadanía de manera directa cada 6 años acude a las urnas para elegir a un presidente de los diversos candidatos que están en los diversos partidos políticos o también como candidato independiente. A diferencia del parlamentarismo, por ejemplo, en donde el primer ministro, en este caso el jefe de gobierno, sale o emerge directamente del parlamento, es decir, el mismo parlamento elige a su jefe de gobierno, por lo tanto, se considera como un tipo de elección indirecta. ¿Quién va a ser el primer ministro? Prácticamente aquel partido político o aquella tendencia política que tiene mayoría en el parlamento y por lo tanto puede conformar gobierno. Y de alguna manera acudir a una mejor gobernabilidad. Otra diferencia importante que nos va a servir para el día de hoy es sobre el voto de censura y sobre la moción de censura y el voto de confianza. Cada determinado tiempo en el Parlamento, en el sistema Westminster, de alguna manera hay dos mecanismos para saber dentro del mismo sede parlamentaria, para saber si el gobierno continúa o no. Es decir, hay un premio o un castigo. Por ejemplo, si los parlamentarios creen que el gobierno en turno ya no está funcionando o de alguna manera hay políticas que se han estado implementando de mala forma o hay legislaciones que no están adecuándose a la mejor manera hacia la ciudadanía, pues de alguna manera se puede proponer una moción de censura a través de la cual pueda dejar el primer ministro de serlo, dejar de ser jefe de gobierno y por lo tanto elegir de manera mayoritaria al
a la oposición, al partido contrario. Por ejemplo, en el caso clásico, en estos momentos está el Partido Conservador gobernando y por lo tanto se iría en caso de una moción de censura al Partido Laborista, a la oposición clásica. También de alguna manera está lo que yo les comentaba, el voto de confianza. Y el voto de confianza también es una propuesta que puede salir tanto desde el mismo gobierno como, es decir, la mayoría política, como desde la minoría política, en donde se propone que se vote si es posible que el gobierno está haciendo bien las cosas. Entonces, por lo tanto, se convoca una elección dentro del mismo parlamento, dentro de la misma sede parlamentaria, es decir, los parlamentarios van a votar y van a decir si confiamos en el gobierno. En caso de que no reúnan la mayoría, por lo tanto, van a proceder hacia una moción de censura. Y bueno, estoy viendo en el chat que hay algunas preguntas. No sé a qué conceptos específicamente quiere usted, señor Miguel Molina, que sea más específico hacia cuáles. Si los puede anotar, yo creo que sería una buena pregunta al final de la sesión para ver si se le puede responder de alguna manera. Yo asumo que son conceptos de derecho constitucional básicos, pero si hay algunos que no lo pueden, no puedo especificarlos, por favor, dígame cuáles son y con mucho gusto al final contestaré la pregunta. Bueno, así es, habiendo hecho este paréntesis, por lo tanto, podemos continuar con estas diferencias que les he estado marcando. En el sistema presidencial ahora, a diferencia del el voto de confianza o la moción de censura, no hay unos mecanismos de alguna manera para disolver al gobierno actual. No hay un mecanismo constitucional o un mecanismo político. Por ello, ahora podemos entrar de lleno a este par de temas. ¿Y cuáles son de alguna forma? Pues bueno, empezando por gobierno de coalición. El gobierno de coalición se da principalmente entonces en la sede parlamentaria. Fundamentalmente, ¿en torno a qué? En torno a cuando un partido político no tiene la mayoría absoluta para legislar, para hacer ciertas políticas públicas, para lograr una mejor gobernabilidad. Por lo tanto, de alguna manera se conforman gobiernos de coalición. Esta teoría fundamentalmente en México la ha trabajado mucho y por muchísimos años Diego Valadez junto con también el profesor y su entonces discípulo Daniel Barceló. Es una propuesta más que nada atendiendo hacia un sentido francés. Recordemos que en Francia se tiene un sistema semiparlamentario o semipresidencial, como ustedes gusten verlo, y también en torno un poco hacia la noción inglesa, en cierto sentido, con sus notorias diferencias. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de alguna manera que sirve para democratizar la figura del poder ejecutivo. Entonces, de alguna manera, ¿cómo podemos entender esta flexibilidad? Recordemos, y como lo hemos planteado durante los primeros minutos de esta sesión, el gobierno presidencial priista durante el siglo XX fue un gobierno hegemónico central, un gobierno fuerte, un gobierno de características esencialmente voluntaristas, a donde la decisión recababa en una sola persona y realmente no había una institucionalización de alguna manera del poder en la Constitución de manera democrática. Con esta reforma que se intenta en 2014, específicamente en el artículo 89, fracción 17ª de nuestra Constitución, pues propiamente más que referirse a una forma de gobierno, se refiere a un tipo de gobierno que involucra a dos poderes públicos, tanto al legislativo
como al Ejecutivo, y que hay algo muy importante, tiene la característica de ser postelectoral. Es decir, que se conforma un gobierno de coalición por iniciativa presidencial de manera exclusiva para atender a la mejor gobernabilidad de un Estado en donde habrá una alianza, ya sea de una o varias fuerzas políticas de manera mayoritaria para gobernar de manera eficaz a través de un programa político específico y determinado. Por lo tanto, en este sentido, podemos ver, si ustedes tienen ahí en sus pantallas o propiamente de manera física en sus textos, etcétera, la Constitución, vemos que la reforma de la fracción 17ª, pues bueno, es una figura que nunca había existido en nuestra Constitución. Vuelvo a lo que me señalé hace unos minutos, sobre todo a la introducción de esta figura con tintes parlamentarios. Nuestro país no ha tenido antecedentes constitucionales de este sentido. Nuestros antecedentes han sido totalmente presidencialistas prácticamente desde 1824 con la instauración de la Constitución Federal. Por ello, es una figura realmente novedosa. Y de alguna manera supone, por lo tanto, como les comentaba, la alianza o de alguna manera el fortalecimiento del gobierno del Ejecutivo a través de uno o varios partidos políticos que se encuentren representados en el Congreso de la Unión. Por lo tanto, por ello les comentaba, sin iniciativa del presidente no es posible hacer un gobierno de coalición. Es decir, el 89 claramente nos marca que se trata de facultades, de derechos y obligaciones exclusivas del presidente de la República. Si no hay una iniciativa del presidente para conformar un gobierno de coalición, no lo hay. Por ello, les comentaba que esto se ha implementado como un tipo de válvula de escape, de alguna forma. Porque si de alguna manera el presidente lo llegase a activar, el presidente que fuera, existe la posibilidad de que ese gobierno se pueda formar con un solo partido político, es decir, que tenga una mayoría absoluta. Supongamos que en los últimos años en nuestro gobierno federal no ha pasado realmente en el Congreso. Pero sirve de alguna manera, y yo lo quiero ver así, y yo lo quiero reflexionar de esta manera, y espero ustedes también, que si en algún momento dado llega un candidato, a la presidencia como independiente, esta figura o esta fórmula sería la adecuada para activar el mecanismo, porque sería lo lógico que de alguna manera se conformaran dos o más alianzas de diversos partidos políticos que pudieran convenir con el Ejecutivo para generar pues una mayor y una mejor gobernabilidad, de alguna manera. ¿Cómo se hace o cómo se lleva a cabo este gobierno de coalición? A través de un convenio y un programa. ¿Quién va a sujetarse a ese convenio o quién va a hacerlo? Lo va a hacer el presidente y lo va a hacer el Congreso. También, asimismo, el programa respectivo o el programa político que corresponda deberá acordarse entre la sede legislativa y la sede del Ejecutivo. Esto es muy importante porque recordemos que en política pública, la agenda política o la agenda pública del presidente de alguna manera se ha llevado de manera unipersonal, es decir, como presidencia de la República. De alguna manera con este programa que se pueda transformar en este gobierno de coalición, que se pueda transformar en una agenda, se podría hacer como una agenda legislativa y ejecutiva a la vez. Es decir, que los dos poderes consensúen de alguna manera ambos mecanismos y cuáles políticas públicas tienden o de alguna manera tienen como objetivo alcanzar durante el mandato presidencial. Y por lo tanto, de alguna manera, generaría también una mayor eficacia, ¿no? En cierto sentido. ¿Cuáles son las limitaciones de este convenio
o cuáles podrían decirse, qué limitaciones constitucionales puede tener el convenio. Pues bueno, una muy clara y que también lo señala la Constitución es principalmente que el convenio debe de tener las causas de disolución del gobierno de coalición, es decir, el Congreso en conjunto con el presidente deben acordar por qué va a disolverse en algún momento el gobierno de coalición. Por ejemplo, supongamos que se cumplan los programas políticos, que se cumplan ciertas políticas públicas. En el momento en que se cumplan todos esos hechos, pues podría señalarse como una causa de disolución. Si no, en caso, me quiero imaginar, en caso de que no haya expresamente las causas de disolución, por lo tanto, se tendería o se pasaría a hacer o a conformar pues prácticamente con el agotamiento natural o temporal del mandato presidencial. Es decir, una vez que acabe el presidente su mandato, su sexenio, pues se entenderá evidentemente que se disuelve el gobierno de coalición, ¿no? ¿En qué momento se puede proponer el convenio? Cuando vamos a lo mismo, durante el sexenio, cuando el presidente lo crea conveniente. Otra limitación importante que debemos rescatar, pues obviamente es la de contenido constitucional, es decir, todos aquellos acuerdos que se generen en ese convenio no pueden ser contrarios a derecho, no pueden ser contrarios evidentemente a la misma Constitución y fundamentalmente que no se conozca o que no se tenga por entendido o aludido como un término anticonstitucional, que eso es lo más importante. Y como tercera limitación también, que ese convenio y el programa político específico que se conforme en ese gobierno de coalición tenga objetivos comunes y políticas públicas bien definidas entre el legislativo y el ejecutivo. Volvemos a lo mismo, que de alguna manera estén bien consensuadas, ¿no? Otra de las cuestiones interesantes en este tema del gobierno de coalición, de alguna forma, es que la aprobación del convenio, y aquí lo dejo a su reflexión, y si alguien más adelante quiere preguntar sobre ello, que es algo muy interesante, respecto a quién lo aprueba. Pues en la Constitución tenemos o podemos leer que lo aprueba la mayoría del Senado. Por lo tanto, se produce el efecto inmediato, eficaz, de la designación de secretarios por prácticamente por parte del Senado, porque en el caso de gobiernos de coalición, si cualquier nombramiento de todos los secretarios, a excepción del secretario de Defensa y el secretario de Relaciones Exteriores, todos los nombramientos deberán ser ratificados por el Senado. Recordemos que en nuestras nociones básicas de derecho constitucional o de teoría política, esa facultad o esa función de nombramiento de secretarios es exclusiva del presidente. En este caso, en que haya un gobierno de coalición, cede esta facultad de alguna manera. Es decir, al conformarse un tipo de gobierno entre dos poderes públicos, de alguna manera está haciéndose una excepción a la regla y por lo tanto el Senado deberá ratificar los nombramientos que haga el Ejecutivo a sus secretarios. En este sentido podemos decir también que la crítica que podríamos realizar es, si bien es cierto, el legislativo está consensuando con el Ejecutivo, todo el Congreso de alguna manera, el convenio del gobierno de coalición, llama la atención que la aprobación solo sea por la Cámara Alta, es decir, por el Senado. ¿Y por qué? De alguna forma habría dos maneras de ver el asunto. Una, evidentemente, la crítica que podría señalar, bueno, aquello si ya ha sido aprobado tanto por el presidente como por la sede legislativa, lo más lógico sería que lo aprobaran las dos cámaras, ¿no? No solamente se reservaría esa facultad para el Senado. Pero la otra tesis o el otro enfoque que podría ser sería que lo más lógico es que lo apruebe el Senado. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa facultad de nombramiento de secretarios
recabe su ratificación en el Senado de la República y de alguna manera el Senado solamente está dando su aprobación final o su consentimiento de alguna manera de toda esta maquinaria o de todo este procedimiento que se ha hecho para conformar ese gobierno de coalición. Y bueno, en torno a otra cuestión que es muy importante señalar, se refiere a principalmente que el Ejecutivo, recordemos, en un sistema presidencial, nos remonta hacia esa conducción, hacia ese liderazgo de la política interior y de la política exterior de un país. De alguna manera, en resumidas palabras, ¿a qué se refiere? Hacia el gobierno. Pero, por lo tanto, hay una potestad que el presidente de alguna forma, a través del nombramiento de sus colaboradores, como hemos dicho, podría estar renunciando a ella. No es que esté renunciando tal cual a la potestad de alguna forma, porque al final del día el presidente está nombrando a los secretarios, solamente queda hacia una ratificación, pero esto es más que político, yo diría, más político que constitucional, aunque escuche o se pueda oír un poco primitivo inclusive, porque de alguna manera a favor de obtener algún cambio o de alguna manera a favor de devolverle el favor al presidente en cierto sentido para conformar esta alianza política, se puede aprobar de manera más fácil una agenda legislativa de reformas. Es decir, puede ser un concepto de alguna manera primitivo, ¿no? Pero en cierto sentido se puede entender también como una aprobación más rápida y más eficaz de ciertas reformas que puedan estar pendientes. Ahora también otra noción que se ha estudiado en estos gobiernos de coalición, recordémoslo bien, se refiere que este tipo de gobierno más que nada se refiere al concepto que se ha estudiado principalmente por Karl Lowenstein, denominado como neopresidencialismo, y que en México lo ha acuñado Diego Valadez de alguna manera, en donde se traduce, como lo hemos visto y como lo he tratado de explicar, tanto de esa transición democrática del Ejecutivo, se traduce en esa colegiación de la toma de decisiones. Es decir, si había una decisión unilateral, una decisión personalísima del presidente, es decir, la toma de decisiones de cualquier líder político, se traduce en ese tránsito hacia una colegiación de toma de decisiones en donde el gobierno personal se busca transitar hacia un gobierno de gabinete. Es decir, a lo que podemos decir a la usanza inglesa o a la usanza británica, o como lo denominó algún día Walter Bagehot, al cabinet government o al government of cabinet, es decir, un gobierno que esté colegiado, es decir, no una toma unilateral de decisiones a través de un primer ministro. Ahora bien, eso traducido o esas palabras traducidas en un sistema presidencial se traduce hacia un gabinete del Poder Ejecutivo Federal. Por ello, ese tránsito o esa transición de alguna manera se refiere hacia una participación plural de los diversos representantes políticos en nuestro país, o lo que podría entenderse de alguna manera como ese concepto de democracia posmoderna, que la búsqueda del gobierno de coalición básicamente consiste en el pluralismo político, tendiendo hacia una integración diversa en el equipo del trabajo del presidente, ¿no? Por lo tanto, la facultad o de alguna manera el gobierno personal se estaría institucionalizando. Por ello, alguna de las finalidades o una de las finalidades de ese gobierno de coalición, además de ser una válvula de escape para el presidente en turno, de alguna forma también es una manera de institucionalizar el poder o institucionalizar la figura del Ejecutivo, hacerla un poquito, más democrática en cierto sentido. Ahora bien, también se puede plantear una pregunta importante en este escenario. Todas estas decisiones, si bien es cierto, todo se oye espectacular, se escucha efectivamente increíble, de alguna manera
estas decisiones aprobadas por la mayoría de los integrantes de un gabinete, pues de alguna manera está transgrediendo o de alguna forma estaría yendo en contra de esa cuestión personal del presidente, es decir, por ejemplo, en el caso del artículo 80 constitucional, tal cual está planteado, ¿no? El Poder Ejecutivo recae en una persona denominada presidente de los Estados Unidos mexicanos. Se podría plantear el cuestionamiento, ¿es contradictorio que si la Constitución señala que el Ejecutivo se deposita en una sola persona y ahora bien, la decisión colectiva del gabinete se transforma en un gobierno de coalición, pues de alguna manera se transgrede o se podría pensar que se transgrede el orden constitucional? Por supuesto que podría hacerse. Y podríamos irnos a la figura que de alguna manera el constitucionalista Otto Bischoff u Otto Backhoff, alemán, considera como aquellas disposiciones inconstitucionales, constitucionales, es decir, aquellas disposiciones contradictorias que existen en un ordenamiento constitucional. En este sentido, la respuesta, ¿en dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar, por desgracia, en la ley secundaria, en la ley que se está haciendo de gobiernos de coalición, porque recordemos, cuando se hizo esta reforma en el 2014, se dejaron pendientes muchas cuestiones en legislación secundaria y esta fue una de ellas, hacer una ley de gobiernos de coalición. Ya se realizó, se está haciendo. Hay un proyecto, todavía no se promulga. Esta es la parte mala. ¿Por qué? Porque tenemos muchas dudas en torno a estas cuestiones de que pues, no puede contradecir un poco con la figura del Ejecutivo o de alguna manera esta válvula de escape se podría encerrar incluso y por lo tanto ser inconstitucional. Vamos, es posible. Pero bueno, en lo que yo investigué y en lo que yo estuve estudiando, hay un proyecto de ley de gobiernos de coalición, el cual está a cargo de Diego Valadez, y en donde yo alcancé a leer que lo que se está haciendo o lo que se está estableciendo es una competencia colegiada en cada procedimiento. ¿Qué significa esto? Se procura mantener de alguna manera la competencia del presidente de decidir de manera unipersonal. Si bien es cierto, se puede determinar que el gabinete conozca, aprueba ciertas reformas, pero esas reformas derivadas ¿de qué? Derivadas del gobierno de coalición, de lo que establezca el convenio. Si el convenio de alguna manera establece una cierta decisión colegiada, la aprobación tendrá que ser colegiada. Todo aquello que escape a ese programa político específico entre el legislativo y el ejecutivo, todo aquello que escape a esto, pues propiamente deberá de ser competencia directa del presidente, es decir, que la aprobación final tendrá que ser del presidente de alguna manera. Y bueno, y solamente para, digámoslo así, ya cortar de alguna forma este tema, porque todavía nos falta revocación de mandato, lo más importante o lo más fundamental, creo yo, se refiere al fortalecimiento institucional del mandato presidencial a través de la construcción de mayorías legislativas por alianzas políticas. Lo único que tenemos como antecedente o de alguna forma lo que se había trabajado anteriormente a la reforma de la Constitución como un tipo de gobierno de coalición había sido el programa, recordarán ustedes, el Pacto por México, establecido por Peña Nieto, que parecía que el sexenio había empezado muy bien, que empezábamos de maravilla con esto, en ese tipo de acuerdo, pero es la única referencia de alguna manera que pudo haberse planteado, en cierto sentido, pero a nivel constitucional no hay ni siquiera, evidentemente, comentario jurisprudencial o determinación jurisprudencial porque no lo ha habido en cierto sentido, ¿no? Ahora bien, yo creo que desde mi punto de vista, el gobierno de coalición debe tender hacia las candidaturas independientes. Es ahí donde puede fortalecerse democráticamente la figura del Ejecutivo, en mi opinión.
Veo otra pregunta de José Ángel, creo. Está perfecto, la dejamos al final y la comentamos. Revocación de mandato. ¿Qué podemos hablar de la revocación de mandato? Recuerden ustedes cuando empezamos esta exposición sobre el voto de confianza y la moción de censura en los parlamentos. Se parece a algo así, pareciera algo así. ¿Por qué? Porque la revocación de mandato trata de ser un mecanismo constitucional, democrático, en el cual de alguna forma se esté premiando o se pueda castigar al gobierno en turno, pero sobre todo, ¿a quién? Al Ejecutivo. Y esta figura, hay que dejar algo muy en claro, es una reforma reciente prácticamente de diciembre del año pasado. Se hizo con el actual presidente, López Obrador, y debemos dejar algo muy claro, despolitizando el asunto, porque hubo una campaña, recuerdan ustedes, que la revocación de mandato había una tendencia hacia la dictadura, había una tendencia hacia la reelección presidencial. Esto no es cierto. Yo creo que despolitizando el asunto, despolitizando el tema, la reforma es muy interesante. La reforma creo que democratiza aún más la función o la labor del Poder Ejecutivo. Y ojo, esta reforma o este tema más bien, también lo ha trabajado en cierto sentido el grupo de Diego Valadez. Es decir, se ha trabajado académicamente ya en ciertas facetas. ¿Cómo qué? Pues pareciera como un tinte semipresidencial, un tinte semiparlamentario, a la manera francesa, a la manera italiana, pero que de alguna manera se ha intentado adoptar en los sistemas presidencialistas y obviamente adoptarlo a nuestras circunstancias. ¿Qué es lo que existía antes de la revocación del mandato? Es decir, antes de diciembre del año pasado, ¿qué mecanismos existían para poder tal vez remover al presidente? Pues bueno, recuerden ustedes que está la figura todavía de juicio político, en donde prácticamente a través de una acusación al presidente, ya sea por traición a la patria y delitos graves del orden común durante el tiempo de su mandato, pues podría removerse al presidente. Esa era la única manera. Era un mecanismo más bien de clase política, era un mecanismo en donde solamente la élite política podía remover a un presidente y de alguna forma era un mecanismo muy limitado. ¿Dónde ha empezado o dónde se ha trabajado la figura de revocación de mandato? Se ha trabajado a nivel regional o a nivel local de diversos países, como por ejemplo, ¿quién? Canadá, Estados Unidos, Suiza, Argentina principalmente, y en todos los niveles del gobierno, incluyendo federal, local, regional, incluyendo al propio presidente de la República, podemos señalar 3 ejemplos clarísimos: Venezuela, Ecuador y Bolivia. Aquí viene, creo yo, desde mi punto de vista, aquí viene el tema político, donde pues prácticamente se ha hecho la campaña de que la revocación del mandato tiende hacia una dictadura o tiende hacia una reelección principalmente por el tema de Venezuela. Pero, a ver, es que hay que abrirnos un poquito más y tampoco es que seamos Venezuela. O sea, es decir, no queremos politizar el tema. Por eso, solamente de alguna forma despolitizándolo y leyendo la reforma constitucional, nos podemos dar cuenta que la figura puede funcionar. Si la instauramos de manera correcta, ojo, aquí tampoco hay ley secundaria todavía, la ley reglamentaria está pendiente, que la ley reglamentaria sea adecuada, puede ser un mecanismo que funcione, puede ser un mecanismo que nos ayude de alguna manera también a democratizar la figura del Ejecutivo, a un tipo de rendición de cuentas directa con la ciudadanía. Pero la figura de alguna manera en México ha sido novedosa, es decir, wow, ¿esto es histórico? No, tampoco. O sea, tampoco nos vamos a desbordar con el discurso López Obradorista de que es algo histórico. No, no lo es así. Ya en nuestros estados ya se ha
hecho, de alguna manera ya se ha previsto la figura de la revocación del mandato. Por ejemplo, históricamente han sido dos los estados principalmente, Yucatán y el estado de Chihuahua. Yucatán, desde 1938 en su constitución, ha tenido la figura de revocación del mandato, pero la Corte en 2010 lo declaró a través de una acción de inconstitucional, evidentemente como materia inconstitucional. Incluso también en el caso de Chihuahua, desde 1997 la figura de la revocación del mandato también se ha establecido ahí y en su constitución local, pero la Suprema Corte también la declaró como inconstitucional por ahí del 2009. Aquí lo interesante es que estas resoluciones de la Corte en el pasado, hace algunos años, yo no entiendo mucho el sentido. ¿Por qué? Porque si no existía la revocación del mandato en la Constitución Federal, pues bueno, tenemos que atender evidentemente a nuestro artículo 124. Recordemos, donde parte el federalismo. Aquellas facultades que expresamente no estén concedidas a las autoridades federales se entiendan reservadas a los estados. Por lo tanto, si no hay revocación del mandato, tampoco es que los estados estén transgrediendo o hayan transgredido el orden constitucional federal en cierto sentido. Esa es mi opinión. Pero bueno, la Corte se pronunció en aquellos años que habían sido figuras locales inconstitucionales. Actualmente todavía algunos estados, antes de esta reforma federal, habían tenido también revocación de mandato. Sí, por ejemplo, Zacatecas, por ejemplo, Oaxaca, por ejemplo, también el caso de Morelos y también el caso del estado de Guerrero. En el estado de Guerrero no se menciona como un tipo de revocación de mandato tal cual, sino simplemente se refiere de manera como una participación ciudadana. Y bueno, eso es de manera local y en torno a los estados. En torno al orden federal o al orden constitucional federal, ¿ha habido algunos cambios o ha habido algún antecedente de revocación de mandato? Pues aquí viene la gran cuestión, que la Constitución Federal en febrero de 1983 se introdujo una reforma en el artículo 115, fracción primera, en alguno de sus párrafos, creo que si no mal recuerdo es el tercero, en donde ustedes podrán leer que cada legislatura local, por un acuerdo de las 2/3 partes de sus miembros, pueden suspender ayuntamientos e incluso pueden revocar los mandatos de cualquiera de los miembros de los ayuntamientos. Por lo tanto, de manera local, más bien municipal, ya estaba regulada la revocación del mandato desde el orden constitucional federal. Ahora bien, lo que se hace entonces en diciembre de 2019 es prácticamente hacer de esta figura o de alguna manera expresarla literalmente hacia los gobiernos locales, es decir, los gobiernos estatales, y principal hacia la figura del Ejecutivo Federal. Solo como referencia, se los dejo, digo, no es materia tal cual también de la conferencia o de la ponencia. Pueden revisar ustedes los artículos 116 en la cuestión de los gobernadores de los estados, en donde se dio ya esta reforma, también en diciembre de 19, en donde puede haber un proceso de revocación de mandato, y también desde la Ciudad de México, de alguna manera, para también establecer un procedimiento de revocación de mandato en torno a la jefatura de gobierno. Pero en torno a la figura o al procedimiento federal, pues bueno, lo más importante o lo que hay que tomar en cuenta, se entiende entonces que se convierte en un procedimiento constitucional democrático por virtud del cual la ciudadanía, ya lo decía hace unos momentos, premia o castiga la política gubernamental del Poder Ejecutivo, del Poder Ejecutivo Federal, por lo que puede cesar del encargo al presidente a través de una votación directa, con la posibilidad de remover a esa autoridad
elegida antes del final de su periodo constitucional. ¿Cuál es el procedimiento? Pues bueno, el procedimiento solamente está en la Constitución, no lo podemos encontrar todavía en alguna ley secundaria, recuérdenlo bien ustedes, todavía no hay ley reglamentaria, nos deben esa ley reglamentaria todavía. Pero bueno, conforme a la Constitución lo que podemos encontrar principalmente es, ya sea en el artículo 41 constitucional, donde se reconoce en cierto sentido que el Instituto Nacional Electoral va a ser de alguna manera el encargado de organizar, de desarrollar y llevar a cabo la votación en esta revocación de mandato. Y el 41 a su vez prácticamente te refiere o refiere de alguna manera hacia dónde, hacia el capítulo de los derechos y las obligaciones del ciudadano de la República. ¿Cuáles son? Recuerden ustedes que las obligaciones del ciudadano de la República están ubicadas en el artículo 36 constitucional, en donde prácticamente en la fracción tercera se reconoce también como una obligación participar en el proceso de revocación de mandato. Y en el artículo 35, dentro de los derechos de los ciudadanos, está la fracción novena, en donde prácticamente se basa o se reconoce también que es la participación en un proceso de revocación de mandato, también es un derecho del ciudadano. ¿Y cómo es entonces, o cómo se desenvuelve, o cómo se desarrolla este procedimiento? Porque el resultado les va a sorprender, la consecuencia que no se ha estudiado mucho. ¿Quién va a ser el que va a sustituir al presidente? Ahí les va. Pues bueno, principalmente la iniciativa debe de ser o debe originarse desde la ciudadanía. Es decir, a partir de la petición de los ciudadanos y de las ciudadanas, puede llevarse a cabo el proceso de revocación. Esta solicitud, ¿cuándo se debe llevar a cabo o a quién va dirigida? Pues va dirigida evidentemente ante el Instituto Nacional Electoral, que en cierto sentido, como les comentaba, es el organizador de este proceso y lo tienen que hacer durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. ¿Cuándo, en términos, digamos, en fechas reales, cuándo sería? Pues miren, si el 1 de diciembre entonces asumió el poder Andrés Manuel López Obrador, pues por lo tanto, en 2021 se entiende que serían los 3 años de gobierno. Para realizar la solicitud tendrían que hacer la ciudadanía ante el INE hasta el 1 de marzo de 2022. Entre febrero, prácticamente durante febrero de 2022, tendría que los ciudadanos recabar una serie de firmas para solicitar la revocación de mandato. ¿Cuál es el número o cuál es el porcentaje de firmas que deben de tener? Pues al menos la Constitución lo que marca como mínimo debe de ser el 3% de los inscritos en la lista nominal de electores. Una vez que recaben las firmas y proceda a la solicitud de revocación de mandato ante el Instituto Nacional Electoral, por lo tanto, el instituto procederá a verificar que efectivamente se reúne como mínimo el 3% de la lista nominal y por lo tanto va a emitir de manera inmediata, prácticamente da un lapso o un plazo la Constitución de 1 mes para emitir una convocatoria para el proceso de revocación de mandato. Esto sería entonces, esta convocatoria tendría que estar saliendo en términos reales para el 1 de abril de 2022. Después de que sale esa convocatoria del INE, la Constitución también nos marca otro plazo para la realización, digámoslo así, de la jornada del proceso de revocación de mandato, para que todos nosotros salgamos a votar si se le revoca o no se le revoca el mandato al presidente. ¿Cuál es el plazo que marca la Constitución? Pues prácticamente señala que sería un domingo posterior a los 90 días siguientes a la convocatoria y que la fecha no coincida con las jornadas electorales federales ni locales. Por lo tanto, en términos reales, estamos hablando
que la jornada de revocación de mandato se tendría que llevar hasta el 3 de julio de 2022. Ahora bien, habiendo realizado todo este procedimiento hasta el momento, para que el proceso de revocación de mandato sea válido, debe de haber una participación al menos como mínimo del 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Y también de alguna forma es un obstáculo de alguna manera para su eficacia. Es decir, si no se reúnen este 40% de la población a salir a votar ese día, la revocación se entiende, o más bien el procedimiento de revocación de mandato se entendería como inválido. Por lo tanto, ya no habría ni siquiera necesidad de debatir si se logró la revocación o no se logró. De entrada, prácticamente, estamos hablando que no habría acceso al procedimiento, es decir, que sería inválido. Por lo tanto, la Constitución marca un mínimo para que pueda conformarse o pueda establecerse una validez del proceso de revocación de mandato. Y ahora bien, en torno a la votación, ¿cuál es digámoslo así, el número o el porcentaje para que realmente se active y se haga efectiva la revocación? Pues a través de una mayoría absoluta, es decir, un 51%. Si hay nada más o nada menos de alguna forma 50%, no hay una revocación de mandato. Tiene que haber una mayoría absoluta. Por lo tanto, a partir de esa mayoría absoluta podría reactivarse la revocación. Ahora bien, supongamos entonces que hay una revocación del mandato, ¿no? Hay un 52% que votó a favor de que se revoque. Bueno, entonces la bolita, digámoslo así, la cancha se turnaría hacia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que prácticamente trataría de qué? Pues de estudiar evidentemente la validez de todo este procedimiento y también de las posibles impugnaciones que podría haber en esta revocación de mandato o en este procedimiento. Y una vez que delibere la Sala Superior del Tribunal Electoral, que estudie todas estas impugnaciones, que estudie el proceso, emitirá finalmente una declaratoria de revocación. Prácticamente en tiempos reales podríamos decir que hasta el 1 de agosto aproximadamente o a mediados de agosto podría el Tribunal Electoral, atendiendo a los tiempos y atendiendo a los plazos propios de ellos, emitir esa declaratoria de revocación. Y pues evidentemente hay muchas lagunas, yo entiendo que hay muchos espacios o muchos huecos que nos faltan, pero de alguna manera vamos a tener que atender a la ley reglamentaria que pueda hacer el Congreso en torno a la revocación del mandato, porque lo único que tenemos en torno al Tribunal Electoral, si quieren checarlo o si quieren verificarlo, está dispuesto en el artículo 41, fracción sexta constitucional, así como en el artículo 99 constitucional, fracción tercera. Pero no nos hablan de plazos, no nos hablan de tiempo en torno a la resolución de alguna manera de esta declaratoria de revocación. Yo creo que esas interrogantes se van a resolver en la ley reglamentaria que se promulgue en su momento. Ahora viene algo muy interesante. ¿Qué es lo que viene? Pues evidentemente, una vez que emita esta declaratoria de revocación el Tribunal Electoral, pues ¿qué va a suceder? Pues tenemos que atender al capítulo del Poder Ejecutivo de la Constitución, propiamente a los artículos 81 y 84, séptimo párrafo de ese numeral. Propiamente a qué estamos atendiendo, hacia el sistema de suplencia presidencial. Es decir, una vez que se revoque el mandato y una vez que se emita esa declaratoria por el Tribunal Electoral, se va a asumir de alguna forma una presidencia provisional. ¿Quién va a ser ese presidente provisional? Va a ser el presidente del Congreso de la Unión, que recuerden ustedes, acorde a la ley orgánica
del Congreso General de la República tiende a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Él tendrá que asumir la presidencia provisional. ¿Por cuánto tiempo? Por 30 días. Máximo 30 días. En ese lapsus se va a activar el mecanismo para elegir a quién, a un presidente sustituto. Recordemos que en el sistema de suplencia presidencial, en los últimos 4 años del sexenio de un presidente, se elige a un presidente sustituto. ¿Cómo se elige a un presidente sustituto? Pues bueno, el Congreso de la Unión se tiene que constituir en un colegio electoral en ese plazo de 30 días. Mientras tanto, provisionalmente, el presidente es el del Congreso, ¿no? De alguna forma. Este colegio electoral va a nombrar por mayoría absoluta a un presidente, siempre y cuando, evidentemente, el quórum o los presentes se conforme por las 2/3 partes del número total de cada cámara, es decir, ya sea de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Una vez conformado este quórum, se elige al presidente, evidentemente en escrutinio secreto, por una mayoría absoluta. Por lo tanto, el que se elija o de alguna manera el que salga elegido, iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso prácticamente 7 días después de concluido el proceso. Y de alguna manera, el presidente provisional dejará su encargo, cederá, por lo tanto, al presidente sustituto para que gobierne lo que resta del sexenio. ¿Qué va a ser lo que resta? Pues prácticamente en términos reales, como lo hemos venido platicando, pues 2 años. 2 años, recuerden ustedes que la reforma de 2014 de Peña Nieto, también dentro de esta reforma política recorrió el fin del mandato presidencial, bueno, el inicio y el fin del mandato presidencial hacia el 1 de octubre. Entonces, por lo tanto, el que tenga que terminar o el presidente sustituto que deba terminar el periodo va a gobernar prácticamente 2 años. Y esto es lo interesante, porque ya yo creo que ya ustedes empezaron a analizarlo o empezaron a reflexionar varias cosas. Y una de esas cosas es lo del presidente sustituto. Es decir, lo vamos a revocar de manera democrática, de manera directa, si es que se logra hacer, pero la elección para aquel presidente de alguna forma que termine el periodo presidencial, pues no la vamos a hacer nosotros, la va a hacer el Congreso. Entonces, es una elección indirecta en términos de derecho constitucional y de teoría política. Recuerden ustedes también que el procedimiento para un presidente sustituto, o ya incluso para un presidente interino, recuerden que los candidatos que se puedan nombrar en el Congreso de la Unión no necesariamente tienen que ser un diputado o un senador. Puede salir de cualquier otro lado, puede salir de la sociedad civil inclusive, siempre y cuando se cumpla con los requisitos del 82 constitucional, recordarán ustedes, sobre todo y principalmente exceptuando las fracciones segunda, tercera y sexta, porque recuerden que es una elección atípica, es una elección con características extraordinarias para nombrar un presidente. ¿Cuáles son esas excepciones? Pues puede ser tal cual lo marca la Constitución, la edad, que no necesariamente que tenga que tener cumplido los 35 años, otra es la de la residencia, y la otra excepción es evidentemente que no necesariamente que sea un secretario de Estado o un fiscal general de la República. En caso de que tenga ese cargo en ese instante, no hay ningún problema y se podría nombrar al presidente sustituto. Esta cuestión o este tema de suplencia presidencial, pues prácticamente cuando se ha dado en nuestra historia constitucional. Recuerden ustedes por allá de la década de los 20, solo lo menciono como referencia histórica, en el caso de el homicidio al candidato electo de Álvaro Obregón. Cuando Álvaro Obregón, una vez que es elegido, pues prácticamente
no hay presidente, ¿no?, que vaya a cubrir el mandato presidencial de 1928 a 1934. Recuerden que en 1927 la Constitución se reformó para hacer el periodo presidencial de 4 a 6 años. Entonces, al no haber presidente, de alguna manera se nombra como presidente interino durante los 2 primeros años del mandato a Emilio Portes Gil. Una vez que se elige presidente interino, se convocaron elecciones populares de acuerdo al procedimiento constitucional y se nombra como presidente a Pascual Ortiz Rubio. Ortiz Rubio asume la presidencia en 1930 y se tenía pensado que terminaría el sexenio hasta 1934, pero no, renuncia a la presidencia en 1932 y por lo tanto, para terminar ese sexenio, se nombra a un presidente sustituto, el cual va a ser Abelardo Rodríguez. Y él va a terminar para 1934 para entregar el poder al presidente o al entonces presidente Lázaro Cárdenas. Entonces, esa ha sido como antecedente de la Constitución de 17, ha sido el único, de alguna manera, para operar el sistema de suplencia presidencial. Ahora bien, si ahora se puede activar la revocación del mandato, que exista esta mayoría absoluta y que de alguna manera se pueda remover al presidente, pues se tendrá que activar este sistema, sobre todo en cuanto a esa única opción que es la del presidente sustituto. Y esto es lo que de alguna forma a algunos de ustedes, yo creo, o la gran mayoría, nos debe de generar un poco de ruido. Yo creo, porque de alguna manera no estás eligiendo otro presidente. O sea, es decir, va a terminar un presidente que elija el Congreso de la Unión, ¿no?, para que termine el periodo presidencial. Por lo tanto, también como reflexión, y yo esto se los quisiera dejar de manera ya como cuestión política, estas reformas tanto de gobierno de coalición 2014 como revocación de mandato 2019, si de alguna manera se dan cuenta, si tiende a, entre comillas, si tiende a parlamentarizar el presidencialismo en México, o en términos de Karl Lowenstein, como un tipo de neopresidencialismo. Este estudio o esta transición se está haciendo durante los 2 sexenios. Es decir, no es que estén peleados unos con los otros, ¿eh? La reforma de 2014 del partido anterior, de alguna manera, se ha mantenido. O sea, es decir, no se ha tocado esencialmente, es decir, sigue y continúa. Y ahora, con las nuevas adecuaciones que hubo a través de la revocación de mandato, tiende a formar lo mismo que se ha reformado en el sexenio pasado. Y eso también lo dejo como una reflexión que es importante, me parece, que todos ustedes deberían tener. Y bueno, y ya solo para concluir, desde mi punto de vista personal, desde mi opinión, no significa que el presidencialismo pierda la esencia o pierda el carácter de gobierno en nuestro estado. Al contrario, creo que es una manera de paliar los efectos del presidencialismo fuerte que teníamos en el siglo XX y de alguna manera abriéndonos hacia esa transición democrática, esa transición institucional, en donde podemos ver también que puede transformarse la figura del Ejecutivo desde el esquema constitucional y desde el esquema político, en cierto sentido, ¿no? Y bueno, ahora sí, como bueno, me han comentado, debió haber sido 1 hora y cuarto de conferencia, 1 hora y cuarto de ponencia. Estoy terminando un poco antes, 1 hora 10. Por lo tanto, podemos proceder a la sesión de preguntas y respuestas que tengan todos ustedes. Voy aquí al chat de manera muy rápida. Veo 2 preguntas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Miguel Molina,
no le entiendo lo que está diciendo. Dice, los temas, abarcarlos más, por favor, en crítico, ni propositiva, no le estoy entendiendo. De alguna manera traté de ser lo más objetivo posible, apegado a la Constitución o a los lineamientos constitucionales, por eso remarqué desde un principio que el tema había que despolitizarlo totalmente y solo quería que reflexionaran que en torno al derecho constitucional hay política. Y simplemente son nociones básicas. No sé si pueda escribir, no sé, mejor la pregunta y la podemos contestar. Y bueno, leyendo a José Ángel Márquez, señala, como usted, digo, aquí ya se entiende, como usted menciona, nuestra Constitución es presidencialista, ya que el artículo 80 señala como depositario del ejercicio del poder supremo en nuestro país al presidente, lo que estimo hace inviable un tipo de gobierno de coalición que sería lo ideal. Y a final de cuentas, en caso de darse, el propio presidente jamás perdería sus facultades supremas, ya que la propia Constitución no prevé esta posibilidad de que las decisiones sean colegiadas respecto del Poder Ejecutivo. En mi opinión, gracias. En nuestro país, ¿usted lo ve como factible en el momento histórico en que nos encontramos? Sí, respondiendo a su pregunta, José Ángel, que la ha escrito de manera adecuada, sí, efectivamente, yo lo que le puedo decir, y que creo que lo expuse en cierto sentido, por un lado tenemos el artículo 80 constitucional, ¿no? En donde textualmente, literalmente, nos marca que propiamente el poder o el ejercicio del supremo poder ejecutivo recae en una sola persona, el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Podría haberse contrastado o podría llevarse en contradicción. ¿Contra qué? Pues prácticamente contra lo que se está estableciendo en gobierno de coalición, en ese tránsito de decisión personal hacia un tipo de decisión colegiada, es decir, gobierno personal hacia un gobierno de gabinete realmente. Como les comenté, podría darse la discusión, al menos en análisis pura y estrictamente constitucional, que puede haber una contradicción en torno a qué, en torno a esta tesis que les mencionaba, una tesis alemana de Otto Bischoff u Otto Backhoff, que menciona en cuanto existen disposiciones inconstitucionales, constitucionales, es decir, hay disposiciones contradictorias en una misma constitución. Como les comenté, el proyecto que yo leí de Diego Valadez de la ley secundaria de los gobiernos de coalición remarca de manera muy específica y muy detallada cuáles son las competencias de este nuevo tipo de gobierno colegiado o de alguna manera cuáles van a ser las competencias reales del presidente. Es decir, el presidente va a perder esa decisión o esa aprobación final. No necesariamente la perderá. Atendiendo a esa lectura, si ustedes quieren googlearlo, pueden buscar ley de gobiernos de coalición, Diego Valadez, Daniel Barceló, y la descargan en sus computadoras y la leen. Y ustedes van a identificar entonces que esas competencias van a ir de alguna manera modificando. ¿Por qué? Porque todo va a depender de lo que contenga el convenio, de lo que contenga el programa específico. Si el convenio contiene, por lo tanto, ciertas competencias que debe decidir todo el gabinete, así lo será. Pero todas aquellas cuestiones que escapen a ese convenio y, por lo tanto, a ese gobierno de coalición, la competencia seguirá siendo originaria y final, al final del día, última del presidente. Al final del día, que sea una aprobación del presidente de la República. Por lo tanto, en este momento histórico que está viviendo nuestro país, no lo veo factible, no lo veo nada factible, José Ángel, porque Morena está prácticamente inmerso en todo el aparato político del país. Vamos a ser sinceros y honestos. Por lo tanto,
un gobierno de coalición significa alianzas. Si bien es cierto que de manera podría hacerlo a través de un solo partido o con otros partidos, podría reactivarlo, pues, podría hacerlo, pero si prácticamente de manera fáctica lo está haciendo, no tendría sentido o no se le vería la utilidad práctica para de alguna manera formalizarlo a través de esta disposición constitucional. Y volvemos a algo muy importante, José Ángel, que ni siquiera hay ley secundaria, no hay ley reglamentaria. Entonces, al no tener esa ley secundaria o esa ley reglamentaria de cómo podemos atender a este tipo de gobierno de coalición, pues bueno, imagínense si de alguna manera se pierde la eficacia y se pierde la efectividad gubernamental, ¿no? También como otra cuestión que yo ahí añadiría a usted, señor José Ángel, sería sobre todo respecto de lo que yo les he comentado, respecto de, para mí la figura funciona más hacia un candidato independiente. Es decir, si un candidato independiente llega a ser presidente de la República, que eso no sé si algún día realmente lo voy a ver conforme a nuestra construcción o nuestra idiosincrasia política de partidos. Si algún día llega un candidato independiente a la presidencia, en ese momento yo creo que esto sería muy factible. Esto sí es una cláusula o un tipo de válvula de escape magnífica para el presidente para conformar alianzas con diversos partidos y que su agenda surja y pueda seguir funcionando, pueda sacar las reformas, pueda sacar la legislación que él quiera, de alguna manera para trabajar con mayor eficacia y de alguna manera una mejor gobernabilidad para todos los ciudadanos, ¿no? Sí, no hay de qué, José Ángel. Al contrario, gracias a usted por la pregunta, muy buena y muy específica. Sí, si alguien más tiene una pregunta, por favor, no sé si, sí, aquí ha levantado la mano también Blanca Guzmán. Le voy a permitir aquí hablar, le voy a dejar acá en Allow to Talk. Deme un segundo. Pero antes de Blanca, perdón, está Jorge Alberto Jiménez. Vamos a darle la palabra porque creo que él la ha levantado primero. Si no tiene ningún problema, Blanca. Ahora sí que primero el tiempo, primero en derecho. Deme un segundo. Creo que ya puede hablar, señor Jorge Alberto. Nada más tiene que quitar el mute de su micrófono y nos puede expresar su pregunta. Jorge Alberto. No. Sí, díganos, señor Jorge Alberto. No tengo nada que decir. Gracias por haberme dado esa oportunidad. Gracias. No hay de qué. Bueno. No se preocupe. Y falta Blanca, pero Blanca ya no me aparece en cierto sentido aquí. Pues no Comentó que fue por un error que se presionó el botón, Humberto. Ok, Sí. perdón, doctor. Perdón, ya lo estoy viendo, disculpe. Ya. Entonces, no sé si alguien más tenga preguntas, tenga alguna duda, cualquier cuestión, cualquier reflexión también que quiera hacer, cualquier opinión. Me parece que de momento no tenemos más planteamientos. Ok. No nos queda más que agradecerte esta participación, Humberto, por acompañarnos en esta jornada de actualización. Te reitero el agradecimiento, el reconocimiento también a tu presentación, así como algunos espectadores lo han hecho a través del chat. Y bueno, invitarte, si tienes el espacio, a continuar con nosotros en esta transmisión, o si no, ya de manera posterior verificarla. Nos acompañará enseguida el doctor Carlos Enrique Martínez Vázquez, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Vamos a dar un cambio drástico a la temática. Sí, Vamos a la materia laboral. no, bueno, pero que ahora la materia laboral se ha hecho más, de alguna manera, más constitucional, ¿no? También. Sí, al igual que todo el sistema jurídico prácticamente está en ese escenario de la constitucionalización. Sí, estimado. Pues nuevamente muchas gracias, Humberto. Un gusto escucharte. Siempre aprendemos con las disertaciones de cada uno de ustedes. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, doctor. Le agradezco mucho y pues me da mucho gusto verlo por aquí también, ¿eh? Qué bueno que todo esté bien. Le mando un fuerte abrazo y saludos a todos los que pudieron atender a esta plática o esta charla. Muchas gracias. Seguimos en contacto, Humberto. Abrazo. Claro que sí. Un abrazo. Vamos a tomar unos minutos mientras se incorpora nuestro siguiente ponente. Nos vemos acá.